Sí, estamos en vivo, de una vez. Ok, Listo. perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en el segundo día de este encuentro virtual organizado por el Foro Costarricense de Educación Musical. Para nosotros es un placer compartir con ustedes estos momentos en pandemia, momentos que nos hace reflexionar, aprender y por supuesto a crecer y a poder ejercer nuestro rol como ya sea en el ámbito musical, ya sea incluso como educador, haciendo nuestro gran desempeño, ¿verdad? Y aprendiendo de las diversas experiencias. El caso de hoy tenemos a una invitada. Es un honor presentarles a la máster Diana Ramírez. Diana Ramírez se encuentra por ahí. Hola, muy buenas noches a todos. Hola Diana, ¿cómo está? Un gusto. Diana se encuentra ahorita en Estados Unidos, desde allá nos va a compartir el taller que ella nos tiene preparado a todos nosotros. Voy a presentar rápidamente el currículum de Diana. Ella es violinista, originaria de San José, Costa Rica. Inició sus estudios de violín con el método Suzuki a la edad de los 4 años en el Instituto Nacional de Música. Posteriormente, en el programa juvenil con el maestro Tetsu Yagi, fue miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica del año 2013 al 2019 y en la Orquesta Filarmónica de Costa Rica en el 2008, 2015 y después de 2017 al 2018. Ha asistido a múltiples festivales de música a nivel internacional como Interlochen Arts Camp en Estados Unidos, Tijuana Music Festival, FEMUSC en Brasil, Música en Compostela, España, Orquesta de las Américas de 2010 al 2017, entre otros. Ha recibido clases magistrales con Andrés Cárdenas, Midori, Andrea Neufeld, Simón Bernardini, Ilana Jenson y Bentina Musumeli. Diana obtuvo el grado de bachillerato en música con énfasis en violín en la Universidad Estatal a distancia con el maestro José Aurelio Castillo y el grado de licenciatura en enseñanza y ejecución de violín en la Universidad Nacional con la profesora Patricia González. Posteriormente obtuvo su maestría en University of Miami, donde estudió con el virtuoso Charles Castlemont. Durante su maestría fue miembro de The Henry Mancini Institute Orchestra como miembro de HMI. Pudo colaborar con destacadas personalidades como James Newton Howard, John Williams, Jeff Beal, Chris Walden y Ben Folds. Durante su estancia en Miami, fue violinista invitada en Florida Grand Opera, Palm Beach Symphony and Orchestra Miami. También es cofundadora de Transamerican Duo, un dúo de violín y fagot que conformó con su esposo, el doctor Brian McKee. Actualmente reside en Texas, Estados Unidos, donde continúa su carrera como freelancer en orquestas como Abilene Philharmonic and McKinney Philharmonic. Además, profesora de violín y viola en Destin, ISD y Frisco, Texas. Y también es becaria de los programas de The Global Years Program 2021 y Orchestra Nix en Oregon. Entonces le damos la bienvenida a la mater Diana Ramírez, una gran violinista, una gran persona, una gran líder, una espectacular persona que realmente tuve la oportunidad de conocerla muchos años y bueno, es un gusto tenerla por acá compartiendo con todos ustedes. Le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias William por esas palabras y esa bienvenida tan calurosa. Gracias por invitarme a ser parte del Focodem y poder aportar un Eres poquito. bienvenida. Muchas gracias Arturo también por la paciencia para ayudarme con este proceso. Y bueno, voy a compartir mi pantalla para dar inicio a esta charla que les he preparado con muchísimo cariño. Y espero que sea interesante para ustedes, así como lo es para mí también. Así Claro. que vamos a ver. Aquí está acomodar nada más mi pantallita a ver para que se vea bien. Bueno, para la agenda de hoy
Voy a hablar un poco sobre los beneficios individuales de la educación musical. Voy a hablar también de los beneficios a nivel social. Quiero introducirlos un poquito al concepto del teaching artist, o hice una traducción aproximada a el artista educador, que ya más adelante vamos a ver de qué se trata ese asunto. Después va a haber una sección que va a ser hablar sobre la red del apoyo en el proceso educativo, y para esto me gustaría que todos ustedes en Facebook, las personas que están en el Zoom, que puedan ayudar con sus perspectivas, porque es un momento de retroalimentación, de compartir perspectivas. Y bueno, posteriormente vamos a tener un espacio para hablar de lo que ustedes quieran, que compartan de sus experiencias, y ya después de eso se pueden ir a cenar, a dormir y a hacer lo que ustedes gusten. Entonces, vamos a empezar. Hablando un poco del desarrollo individual, y este tema es súper interesante para mí, espero que de verdad lo sea para ustedes porque es realmente impresionante. Voy a empezar a hablar un poquito sobre lo que es la plasticidad cerebral y la relación que esto tiene con el estudio musical. Hay estudios que han comprobado que la codificación del sonido puede modificar la estructura cerebral. El entrenamiento musical a través de la percepción de la afinación puede contribuir a tener más conciencia fonética por medio de los procesos de secuencia, organización de prioridades y de la predicción, que de hecho estas son acciones que están relacionadas directamente con el procesamiento del lenguaje. También esto puede contribuir a la habilidad de la lectura, de la memoria, de la retención y de la atención. Algunos factores que incluyen en este proceso, ¿verdad? En el desarrollo, pues tiene que ver la naturaleza de la actividad musical en sí y tal vez las particularidades de cada instrumento, ¿verdad? Entonces hay que tener como ciertas consideraciones, pero es de verdad muy posible que esta plasticidad ocurra. De hecho, los estudios que se han hecho han mostrado estos cambios a corto y largo plazo desde el momento en el que se inicia la actividad musical. Un ejemplo de metodología que usa esta relación con la actividad lingüística es, por ejemplo, el método Suzuki, que el entrenamiento tiene mucho que ver, ¿verdad?, con la repetición auditiva, la imitación de sonidos, el reconocimiento de los tonos de la afinación, y este acercamiento tiene que ver precisamente en la forma en la que aprendemos nosotros a hablar, ¿verdad?, porque nosotros no aprendemos a leer primero, ¿verdad?, aprendemos a imitar los sonidos de las palabras, ¿verdad?, los timbres y todo eso. Entonces el método Suzuki tiene un acercamiento muy interesante, digamos, con respecto a lo que tiene que ver con la habilidad lingüística. También hay otros experimentos que han probado, digamos, que por medio de canciones hay más facilidad para aprender un idioma, porque por medio de la canción hay más facilidad para reconocer lo mismo, los tonos, los ritmos, y ha sido una forma realmente efectiva, ¿verdad?, para la gente que está aprendiendo un idioma nuevo. En este mismo tema de la plasticidad cerebral, también hay perspectivas que han mostrado que, digamos, los adultos mayores que se han involucrado de alguna manera con algún entrenamiento musical, este entrenamiento musical les ha contribuido a detener el declive neurológico, porque están empezando en una actividad motora, están en actividades cognitivas que de hecho también les ayuda a la memoria y simplemente como pues en su bienestar en general, ¿verdad? También en la educación musical se puede ligar al razonamiento matemático, que en eso sí yo peco, porque yo en matemáticas nunca fui muy ágil, pero en la educación musical permite la práctica del sentido numérico, la comparación de cantidades y estrategias para resolver problemas. Y esto en realidad tiene muchísimo sentido, porque si lo vemos, digamos, desde el aspecto ya de la música en sí, cuando tenemos, por ejemplo, cambios de métrica o algo así, ya la relación rítmica cambia, entonces es como que el cerebro tiene que hacer casi que una operación matemática, ¿verdad? Cambiar el switch y entonces decir, ok, ahora los ritmos se convierten en tal y tal cosa. Entonces ahí hay cierto componente matemático. La respuesta física y la coordinación motora. En la respuesta física, pues hay una respuesta evidente del sistema nervioso, ¿verdad? El cuerpo empieza a liberar oxitocina, dopamina, serotonina, endorfinas, que son hormonas que están relacionadas con la felicidad, con el amor, con el bienestar, con la tranquilidad.
Entonces también esta reacción de las hormonas va a generar cambios en nosotros que tienen que ver con que nos vamos a sentir mejor, reducción del enojo, reducción del estrés, un mejor estado de ánimo. Si hablamos también de la parte física, un ejemplo maravilloso es el de los dientistas y los cantantes, por ejemplo, que siempre están entrenando, ¿verdad?, su sistema respiratorio, fortaleciendo los pulmones. De hecho, mi esposo me contaba hace un par de meses, con todo esto de la pandemia, que una de sus colegas fagotistas tuvo COVID muy severo y que los doctores le decían que ella, gracias a su entrenamiento musical, que los pulmones los tenía lo suficientemente fuertes para que ella pudiera salir adelante, y efectivamente así fue, ¿verdad? También nos permite tener más conciencia de lo que es la postura esquelética muscular, aunque aquí también hago un paréntesis. Yo sé que de vez en cuando nos lesionamos a veces porque tal vez no prestamos suficiente atención, pero bueno, tener esa conciencia de nuestros músculos, de la postura, ¿verdad? Pues es una de las ventajas que tiene, pues, ser un aprendiz activo, ¿verdad? Estar involucrado activamente. Y obviamente lo que tiene que ver con la coordinación motora, ¿verdad? Nosotros como músicos, sobre todo los que están en algún tipo de instrumento, siempre estamos trabajando en esa coordinación y en esa precisión muscular, ¿verdad? Los dedos, la coordinación de los brazos y todo. Entonces, pues hay ciertamente una conexión directa con el desarrollo de la motora. El desarrollo de la apertura mental, esta es como una combinación del aspecto fisiológico y del aspecto psicológico, porque si hablamos a nivel cerebral, si nosotros creemos que nos vamos a comportar diferente, lo vamos a hacer. O sea, el cerebro tiene la capacidad de recodificarse, ¿verdad? De reconectar las neuronas para aprender una actividad nueva. Entonces también, si lo vemos desde el sentido psicológico, ¿verdad? Como quien dice, querer es poder, ¿verdad? Como cuando hablamos de la formación de hábitos. Si queremos desarrollar un hábito nuevo, por ejemplo, creo que hay que hacerlo por lo menos unos 15 días seguidos, ¿verdad? Para que el cerebro ya lo codifique y lo haga parte de su operación, ¿no? En esto del desarrollo de la apertura mental, yo agregaría también que tiene mucho que ver como la estimulación que dé el docente, ¿verdad?, a sus alumnos, y el apoyo también del entorno. Entonces, esto Dios lo vamos a mío, hablar. no puede ser, no, de eso. O sea, Perdón, había un micrófono ahí encendido, pero bueno, vamos, todo bien. Vamos a movernos acá. Bueno, también la educación musical permite el desarrollo de la creatividad y la resolución de conflictos. El término creatividad es históricamente muy usado y relacionado a las artes, ¿verdad? Y de nuevo, la creatividad tiene mucho que ver con la naturaleza de la actividad musical en sí y de la orientación que le dé el profesor. Un excelente ejemplo, digamos, de desarrollo de la creatividad tiene que ver propiamente con la improvisación, ¿verdad? Que pese a que para improvisar hay cierta estructura técnica, la improvisación definitivamente requiere que el artista deje su personalidad, como quien dice, salir, ¿verdad? Sé tú mismo. Y digamos, en el caso de la improvisación es súper interesante todo lo que pasa a nivel cerebral. De hecho, voy a compartirles acá un video muy cortito de YouTube. Este es un documental de National Geographic, donde ellos hicieron un experimento precisamente con un músico que improvisa y se ve toda su actividad cerebral. Entonces voy a compartir mi pantalla otra vez, este video de YouTube. Cualquier cosa, si el audio no se escuchara, me avisan, pero bueno, vamos a ver. El motivo por el que a la mayor parte de la gente le encanta escuchar jazz y ver jazz en vivo en particular es porque ven algo que se crea espontáneamente en ese lugar, algo que nunca antes se había interpretado, algo que nunca más volverá a interpretarse. Voy a dejar que vayas calentando aquí solo. Así que Charles Lynn decidió poner a David Kane, un músico de jazz, en una máquina de resonancia magnética y le pidió que improvisara escuchando música a través de los auriculares. Bien, David, ¿cómo te va por ahí? Bien, gracias. 1, 2, 3, 4. Mientras David improvisaba con una pieza de música, los escáneres de su cerebro revelaron el aspecto de la creatividad. Descubrimos que una zona del cerebro llamada corteza prefrontal medial se llenaba de actividad durante la improvisación. Y esa parte del cerebro es realmente interesante. Se activa cuando cuentas algo autobiográfico. En el jazz, mucha gente describe la improvisación como una manera de que alguien cuente su propia historia musical y su propio sonido musical, su propia voz.
Y existe un sentimiento de identidad personal, que va con la improvisación de una persona. Al mismo tiempo, durante la improvisación, el cerebro deja de censurarse y las zonas creativas se vuelven activas. Esta combinación de áreas de autoexpresión intensificada, zonas de autocensura y autoinhibición reducidas, es lo que descubrimos que se relaciona con la improvisación. Bueno, para que vean que yo no me lo estoy inventando. Ahí después les comparto el link para que puedan ver todo el documental. Así que bueno, vamos a volver a la presentación. En esta parte de la creatividad, volviendo a lo de la resolución de los conflictos, esto es algo que a mí me encanta y yo en lo personal siempre le digo a mis alumnos que cuando estamos practicando, ¿verdad? En mi caso, que yo enseño violín y viola, que la práctica es un excelente espacio de experimentación, ¿verdad? Y es como estar armando siempre un rompecabezas, porque cuando notamos que algo no nos está yendo muy bien, lo que tenemos que hacer es precisamente explorar y ver cómo lo vamos a resolver, ¿verdad? Porque no es nada más como que todo se soluciona así, como que alguien nos va a decir y ya mágicamente, ¿verdad? Mucho de eso tiene que ver con nosotros experimentando en el proceso. Vamos a ver acá. Después, la música también puede ayudar al mejoramiento conductual. Para esto, yo leí una investigación que es súper interesante y si alguno está interesado en leerla más adelante, también se las puedo compartir después. Hay estudios que han mostrado que la educación musical realmente puede tener un impacto en personas que tienen problemas conductuales, ¿verdad? Conductas antisociales, cosas así. Hubo un estudio en particular que se hizo en Australia que se llamaba el Drum Project. Y este proyecto era básicamente como un ensamble de percusión donde se usaron 60 personas, 30 era el grupo control, entonces los del grupo control estaban como en actividades como coser, cocinar, cosas que nada que ver con música, y el otro 30 era el grupo activo. Todos estos estudiantes tenían un perfil de problemas conductuales, que no asistían a clase, problemas de vicios, de drogas, cosas así, de agresividad. Y el programa duró 10 semanas. De esos 30 alumnos que estuvieron participando activamente, creo que se salieron nada más como 2 o 3. Y en el transcurso de las 10 semanas se probó que estos alumnos que estaban participando empezaron a incrementar su asistencia escolar, empezaron a ir más seguido, empezaron a colaborar más con sus profesores, empezaron a tener conductas más prosociales, ¿verdad? Con sus compañeros, empezaron a colaborar más. Entonces fue algo muy esclarecedor para el estudio, ¿verdad? Porque realmente demostró que el poder de la educación musical, ¿verdad? Para cambiar como este chip y estas actitudes que estos jóvenes venían manejando, ¿verdad? Y mucho tiene que ver también la naturaleza de esta actividad en sí, ¿verdad? Percusión, o sea, que requiere tanta energía, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? A ver. Ok. Ahora hablemos un poco del desarrollo social, que yo creo que a todos nos encanta hablar de esto, ¿verdad? Y realmente el alcance de la educación musical y de lo que hacemos es muy, muy grande y muy poderoso. En el desarrollo social podemos hablar de la cohesión social y de la inclusión. Los seres humanos somos seres sociales, ¿verdad? Históricamente. Y de hecho la identidad de grupo y la sincronización históricamente se han usado como una herramienta de protección, ¿verdad? Entre comunidades. Y la sincronización no es la excepción en la educación musical. Hay un experimento también súper interesante que se hizo con niños de 14 meses, donde se pone a los niños a bailar en sincronización con la profesora, ¿verdad? Hay niños que trabajan en sincronía y hay otros niños que trabajan totalmente desincronizados, ¿verdad? Se probó que los niños que trabajaban en sintonía al ritmo con la profesora eran más propensos después a ayudarle a la profesora con otras tareas como recoger objetos o algo así, a los niños que estaban totalmente desincronizados, ¿verdad? Que no se les ocurría como ayudar o algo así porque no tenían conexión con esta persona. Entonces es muy impresionante, digamos, ver eso, ¿verdad? Y también desde la perspectiva, digamos, de un niño. Hacer música nos permite encontrar un espacio donde podemos encontrar personas que tienen gustos similares a los nuestros. Es un espacio para poder sentirnos incluidos, para poder encontrar
una identidad. Hay proyectos muy, muy lindos que son igual, o sea, proyectos musicales que tienen un énfasis en atraer poblaciones que están históricamente, no sé, marginadas o tal vez que no son tan representadas en en sus comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, proyectos musicales que lo que buscan es atraer a inmigrantes, a refugiados de sus comunidades. Conozco el caso particular de una institución en Buffalo, en Nueva York, que de hecho yo estoy trabajando con ellos en este momento, estoy haciendo un trabajo de campo con ellos, y ellos trabajan con una amplia gama de inmigrantes y de refugiados, y yo les preguntaba a ellos que cómo hacían como para generar ese sentimiento de inclusión en estos niños que se acaban de mudar y muchos ni siquiera hablan inglés, ¿verdad? Entonces la directora me decía que ellos lo que trataban de hacer era hacer arreglos de la música de cada uno de esos países para hacerlos sentir a ellos como que tienen un pedazo de donde pertenecen ellos, pero que al mismo tiempo pertenecen a este nuevo entorno, a esta nueva comunidad a la que se acaban de mudar, ¿verdad? En esto también podemos hablar del poder de la música para incluir también personas con discapacidad, personas adultas mayores, porque al final, si lo vemos, la música idealmente es para todos, ¿verdad? Y para todas. Mayor interés en actividades culturales, yo creo que esto también viene muy relacionado a lo que estaba hablando anteriormente. Creo que en el momento en el que nos envolvemos en la música activamente, hay ya como un despertar, porque en la música estamos siempre interactuando con personas que vienen de muchísimos lugares, y ya después es como que siempre tenemos la curiosidad como de aprender más, ¿verdad? Y no solo a nivel musical, pero ¿verdad? Que sus idiomas, que comen o qué sé yo, y empezamos a ir a festivales, empezamos a abrirnos el panorama, ¿verdad? A lo que hay allá afuera. Y entonces también nos ayuda a convertirnos en mejores ciudadanos, ¿verdad? Más tolerantes, porque estamos aprendiendo del mundo, ¿verdad? Y aportándoles algo, y también ellos nos aportan a nosotros. En esta parte cultural también tengo otro ejemplo que es muy interesante también. Este proyecto se llama el Peace Drums, y es un proyecto que está manejado desde los Estados Unidos, pero opera en Israel. Y este proyecto es para unificar a los músicos israelíes con músicos palestinos, por medio de los steel drums, que son no recuerdo ahora si hay una palabra en español, pero son los steel drums de Trinidad y Tobago, que es muy interesante, que usan un instrumento que no tiene nada que ver con la cultura de ellos. Pero este programa, por ejemplo, trae dos grupos sociales, ¿verdad?, completamente diferentes, que históricamente, ¿verdad?, ha habido tanta diferencia, y los unifica a través de la música, básicamente con el mensaje de decir todos somos iguales, no importa la cultura, no importa la religión, aquí nos unificamos, ¿verdad? El desarrollo de la empatía, esto es para mí uno de mis favoritos, y de los que tienen un gran potencial, que es algo que podemos desarrollar como educadores musicales en nuestra práctica. El desarrollo de la empatía tiene que ver, o sea, básicamente cuando tocamos con gente, ¿verdad? O sea, en un ambiente de orquesta, en un ambiente de música cámara, de bandas, como quieran verlo, porque desarrollamos empatía porque tenemos que aprender a leer a las otras personas. Entonces, estamos aprendiendo a leer el lenguaje corporal de las otras personas, a responder a lo que estamos viendo, ¿verdad? A reaccionar. Entonces, tenemos que aprender a leer las miradas, la respiración, cómo se están moviendo, qué tipo de cosas nos están transmitiendo. Y esto es un ejercicio maravilloso, ¿verdad? De algo que nos hace muchísima falta, ¿verdad? En esta sociedad, y que es la empatía. Y eso es algo que se puede desarrollar muy, muy bien en un escenario de tocar con otras personas. Empoderamiento y creación de oportunidades. Veamos, por ejemplo, programas como el Sistema en Venezuela, el CINEM de Costa Rica, hay un programa en México que se llama Orquestando Armonía. Bueno, hay una lista muy larga, ¿verdad? Después ustedes mismos podrán comentar de dónde ustedes trabajan. Pero este tipo de programas que tienen un enfoque social, ¿verdad?, tan pronunciado, lo que quieren hacer es crear un espacio para personas que quizás de otra forma no tienen acceso a estas oportunidades,
Y a través de estas oportunidades, pues resulta que hay gente que descubre su vocación, ¿verdad? Y descubren que de verdad son muy buenos en esto y que quieren hacer carrera, o no necesariamente van a hacer carrera, pero ya solo el hecho de que tengan un espacio para aprender, para conocer a otras personas, ya es algo que realmente empodera. El conocimiento, el aprendizaje empoderan a las personas. Alguien dijo por ahí una vez, y todavía no puedo recordar quién fue, pero a mí me pareció muy hermoso y muy cierto, y decía que si alguien ya sabe tocar una nota, esta persona está en la obligación de enseñarle a alguien más. Entonces no necesariamente tenemos que ya esperar a que tengamos nuestro título en la mano, ¿verdad? Para poder compartir nuestro aprendizaje, pero yo creo que también es muy poderoso, ¿verdad? Desde las perspectivas, sobre, no sé, sobre todo los jóvenes, que estén aprendiendo algo nuevo y sentir, ¿verdad? Que ya tienen herramientas para poder también, pues, encontrar su propio éxito y también ayudar a los demás. Comportamiento prosocial y bienestar social, todas estas cosas están muy ligadas, ¿verdad? Yo creo que hay muchos programas que tienen este potencial de realmente desarrollar un montón de valores sociales, tolerancia, cooperación, trabajo en equipo, ¿verdad? Solo por estar en un ambiente donde todos tenemos que colaborar. También esto de la parte de comportamiento prosocial tiene que ver mucho con el experimento que les comentaba antes, ¿verdad? De estos chicos que tal vez estaban así como con problemas de conducta y de repente encuentran un espacio donde se sienten comprendidos, donde encuentran personas con gustos similares y pueden ser ellos mismos y crecer, ¿verdad? En un ambiente social. Y por supuesto tenemos trabajo en equipo, que la base de trabajar en equipo es precisamente tener la capacidad de escuchar para poder desarrollar entendimiento y cooperación. Y también en esta parte de trabajo en equipo yo creo que es muy importante resaltar que nosotros como educadores musicales también tenemos la capacidad de enseñar a otros, que también nuestro esfuerzo individual es muy importante para el resultado del grupo, ¿no? ¿Verdad? Si estamos pensando desde el ámbito de la orquesta, por ejemplo, si yo no preparo mis partes, pues me voy a, como decimos los ticos, me voy a pasear en el trabajo de los demás, ¿verdad? Entonces, como en el trabajo de equipo, también es importante que yo ponga de mi parte para poder colaborar a la meta común del grupo. Ahora voy a moverme a otro tema que es muy interesante y después en un ratito voy a atar los cabos porque tal vez en este momento va a ser así como mucha información, pero les prometo que voy a llegar a las conclusiones del asunto. Vamos a conectar los hilos. Bueno, quiero hablarles un poquito de esta perspectiva que creo que es muy relevante, es muy interesante y ojalá les ofrezca, no sé, inspiración y no sé, un poco de, no sé, luz, que se refresquen un poco. Y es el concepto del artista educador, ¿verdad? Esta fusión de profesiones. En inglés le dicen el teaching artist, no sé si ustedes habrán escuchado de ese concepto anteriormente. De hecho es un término bastante nuevo, yo creo que se ha usado sobre todo en la última década, ¿verdad? El teaching artist se usa mucho en Estados Unidos. Y es la combinación precisamente de estas dos profesiones, que es el artista y el educador, que irónicamente son dos profesiones que han sido, ¿verdad?, menospreciadas en todo sentido, pero que unidas son realmente armas muy, muy poderosas. Esta corriente del teaching artist, uno de los padres fundadores es Eric Booth. Eric Booth fue uno de mis profesores, de hecho, el año pasado en este programa, en el Global Leaders Program. Y Eric Booth es un actor de Broadway, él es consultor artístico también, es una maravilla de ser humano. Y él, junto con otro grupo de gente, desarrolló este concepto, ¿verdad? De qué es el teaching artist. Y Eric Booth lo describe así. Un teaching artist o el artista educador es un artista practicante que desarrolla las habilidades complementarias, curiosidades y hábitos de la mente de un educador, quien puede comprometer efectivamente a una amplia gama de personas, y quiero que se acuerden de esto, porque esto va a ocurrir más adelante. Pueden comprometer efectivamente una amplia gama de personas en experiencias de aprendizaje a través y acerca de las artes. ¿Okay? Entonces,
esta corriente es una corriente que nace porque se empieza a notar la cantidad de egresados, ¿verdad?, que vienen preparados de conservatorios, de universidades, también por ese impulso de democratizar la cultura para todos, ¿verdad?, llevarla, hacerla más accesible a todo tipo de poblaciones, no necesariamente a los que quieran como exclusivamente aprender un arte así. También por el mundo tan cambiante, esto no es un secreto y verdad, lo hemos vivido sobre todo en este último año, las necesidades cambiantes del mundo y cómo nosotros como artistas también en estos cambios tenemos que ver cómo vamos refrescando lo que es la interacción del artista y la audiencia, ¿verdad? Y por supuesto también tiene mucho que ver ahora la corriente de lo que es la inclusión, la equidad, ¿verdad? Que hasta cierto punto pensaríamos que debería ser sentido común, pero no lo es, ¿verdad? Y es un tema que en este momento necesitamos reforzarlo muchísimo por todas las maneras posibles. Entonces, algunas capacidades del artista educador o del teaching artist son la activación artística, que esta es quizás de las claves, ¿verdad?, de este perfil perfil profesional. La activación artística básicamente tiene que ver con ayudar a encontrar el lado artístico de cada persona. Y encontrar el lado artístico no necesariamente tiene que ver con que vamos a hacer que estas personas creen un producto artístico, pero tal vez que encuentren su propia conexión con las artes, ¿verdad? Pero nosotros como artistas educadores podemos ayudar a otros a encontrar ese lado artístico, ¿verdad? Sea lo que sea que signifique, ¿verdad? Por medio de un producto o simplemente la forma personal en la que se quieren conectar con el arte. La creación de espacios seguros cargados de compromiso. Estamos hablando de la habilidad de crear espacios que sean atractivos, retadores, energizantes, valientes, pero que también sean apropiados al bagaje cultural de las personas con las que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces es básicamente encontrar un equilibrio entre el rigor artístico, ¿verdad? De pensar de que sí, queremos un producto de calidad, pero al mismo tiempo tener sensibilidad de lo que estamos ofreciendo que vaya acorde a la comunidad en particular con la que se vaya a trabajar. La habilidad de la indagación es básicamente tener capacidad de tener un cuestionamiento, pero que sea un cuestionamiento flexible, ¿verdad? La capacidad de encontrar múltiples perspectivas, de profundizar, de reflexionar, de dejar de lado los prejuicios y los preconceptos ya existentes. Y precisamente tiene que ver con explorar, ¿verdad? Ser espontáneo, pero salirse básicamente como de las casillas de lo que es la indagación como la conocemos nosotros tradicionalmente. La autenticidad, que es la capacidad de personificar el yo artista, ¿verdad? Mi lado artista, con todas las elecciones o decisiones que tenga que ver con el producto artístico en sí, ¿verdad? Que sea transparente, que sea espontáneo, que tenga esa huella del yo, ¿verdad? De autenticidad. Y después imaginar nuevos y significativos mundos, y tal vez esto suena un poco idealista o utópico, no sé cómo lo percibirán, pero lo de imaginar nuevos y significativos mundos es básicamente tratar de ir más allá de esos pensamientos como tengo que ser el mejor o lo suficientemente bueno, o dejar de lado los prejuicios o ya las opiniones existentes para tratar de crear algo nuevo y hacerlo una realidad. Algunos campos de trabajo donde se puede desempeñar este perfil del artista educador, pues tiene que ver con el acercamiento artístico o los trabajos artísticos, ¿verdad? Como les decía antes, el potenciar el encuentro con obras de arte, el crear interés y emoción en la gente sobre arte, ¿verdad? Generar esos espacios facilitadores para crear ese acceso, ¿verdad? Por ejemplo, si
los famosos outreach concerts, ¿verdad? O esos conciertos que se hacen fuera de los escenarios tradicionales de teatro, por ejemplo, que vamos a llevar un concierto, no sé, a un hospital o tal vez a una comunidad que nunca ha visto un concierto artístico, ¿verdad? Entonces es una oportunidad para nosotros de ejecutar nuestro arte, pero al mismo tiempo también acercar a otros y generar ese interés, esa curiosidad. También en campos de trabajo podemos hablar directamente de lo que tiene que ver con el desarrollo de actividades, de habilidades artísticas, perdón, que me imagino que muchos de ustedes esto es lo que hacen directamente y como en mi caso también, ¿verdad? Que tiene que ver con el desarrollo y la profundización de una habilidad artística en particular, ¿verdad? El desarrollo de la técnica, ¿verdad? Que si ustedes están enseñando violín o cualquier otro instrumento, ¿verdad? Estamos hablando de la técnica en sí, pero sin dejar de lado la personalidad del artista, ¿verdad? Que esa es como la combinación ganadora, digamos, tener toda esa preparación, el bagaje técnico, pero sin dejar de lado la voz individual, ¿verdad? También aquí podemos considerar la integración artística, que es básicamente la combinación de contenidos artísticos y no artísticos, la cooperación con otras ramas para crear un producto de aprendizaje, ¿verdad? Eric Booth en uno de sus artículos dice que esta es un poco difícil de balancear porque si estamos trabajando en colaboración con otras ramas, pues hay una como que va a sobresalir más que la otra, pero bueno, es cuestión de ahí como de experimentar un poco. La contribución en la calidad de vida comunitaria, ¿verdad? Es la capacidad de encontrar trabajo en mejorar la vida de las comunidades a través de su inclusión en la vida artística y poner al servicio de la comunidad nuestras habilidades artísticas. Qué sé yo, por ejemplo, si ustedes están trabajando en una academia o algo así y ustedes conocen su comunidad y tal vez ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que los adultos mayores tal vez no tienen como espacios creativos, espacios donde reunirse, donde socializar, ¿verdad? Puede ser que a ustedes se les ocurra hacer cursos libres, ¿verdad? De incluir a esas personas. Entonces ustedes estarían contribuyendo a la calidad de vida de la comunidad, pero al mismo tiempo están ofreciendo un espacio artístico, un espacio de socialización, ¿verdad? Y estar contribuyendo a la calidad de vida de estos individuos. Otra rama interesante, pues, para los que les interesa esto, es el activismo, ¿verdad? Que tiene que ver el uso del arte para impactar un movimiento político o social, ¿verdad? Ya sea para demostrar solidaridad, para crear visibilidad, alzar la voz, bueno, todo lo que ustedes quieran relacionar al activismo, ¿verdad? Y que podamos usar nuestras habilidades artísticas para eso. El desarrollo social y personal, que es el tema de hoy, ¿verdad? Que es usar nuestras capacidades artísticas para contribuir a estas ramas pues del ser humano, ¿verdad? Que lo social y lo personal, a veces podemos considerar trabajar con instituciones que ya estén trabajando, por ejemplo, en ese sentido, ¿verdad? Por ejemplo, hay proyectos que se hacen en penitenciarías, en prisiones juveniles, ¿verdad? Que es básicamente, de nuevo, poner al arte al servicio de estas personas que realmente necesitan, ¿verdad? Ese apoyo para salir adelante emocionalmente y que puedan seguir reforzando sus habilidades sociales. También la asociación con objetivos no artísticos, esta es interesante porque de hecho hay artistas que ahora trabajan también en conjunto con otras organizaciones que tal vez tienen que ver más como con innovación o cosas así, tecnología, que no tienen nada que ver con música, pero de nuevo pues, se pueden usar las habilidades artísticas o el conocimiento artístico para desarrollar un producto que beneficie tal vez a la otra contraparte, ¿verdad? Por ejemplo, hay artistas, yo sé, que trabajan, por ejemplo, con oficinas y ellos dan talleres de trabajo en equipo desde la perspectiva de la música orquestal, por ejemplo, de la música de cámara. Entonces, con esos ejercicios llevan estos talleres a otras instituciones, ¿verdad? Y siempre están usando su perspectiva artística.
Y bueno, también aquí un bonus, digamos, es el campo de trabajo digital, pues que es lo que estamos haciendo hoy y que es lo que hemos estado haciendo en el último año, ¿verdad? Que ha sido como el boom de todo esto, ¿verdad? Sobre todo con la pandemia, que es básicamente usar nuestras habilidades artísticas, pues en medios digitales para llegar a otros, ¿verdad? Y crear un producto, ya sea pues artístico o un producto educativo. Ahora, ¿cómo amarramos toda esta información, esta hablada que se está echando ella, verdad? Aquí yo llegué a algunas conclusiones que yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Cómo lo ponemos todos juntos? ¿De qué nos sirve saber todo este reguero de información, verdad? Bueno, pues lo podemos considerar en los esfuerzos de reclutamiento y retención estudiantil, ¿verdad? Yo creo que tener conciencia realmente de lo que del impacto de la educación musical, cómo podemos ir más allá, es muy poderoso, ¿verdad? Para los que tienen estudiantes actualmente. No es como que le van a llegar a decir así como, ay, usted sabía que el cerebro taca, ¿verdad? Pero obviamente, digamos, es información que ustedes pueden asociar directamente a su práctica, ¿verdad? Inclusive ofrecer charlas a los estudiantes, tal vez como una cosa así, hablar con los padres, digamos, si están trabajando con menores de edad, ¿verdad? Hablar con los padres cómo es que la música de verdad puede ir más allá del aprendizaje de un instrumento, que entiendan el impacto, ¿verdad? Esto puede colaborar a que de verdad los estudiantes quieran seguir adelante, que es algo que los emocione y que los padres pues que quieran seguir, ¿verdad? Llevando a sus hijos pues, y apoyando la educación musical. Si ustedes están buscando también becas, donadores o colaboradores para sus proyectos actuales, yo creo que también llevar todas estas perspectivas, ¿verdad? De desarrollo individual y social es siempre muy interesante porque, como les digo, o sea, en estos tiempos se necesitan agentes de cambio, ¿verdad? Y personas que realmente estén comprometidas también con fortalecer y crear mayores posibilidades para tener gente más sana, ¿verdad? Mejores ciudadanos y realmente la educación musical es un vehículo extraordinario para alcanzar eso. Entonces, para las personas que tal vez no conozcan mucho, pero que ustedes quieran, ¿verdad?, de incrementar su red de contactos, cuéntenles, como decimos los costarricenses, rieguen la bola de todos los beneficios de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Agreguen ese valor extra. Como decía Eddie Mora, y esto es una frase que a mí me impactó y la recordaré por siempre, tenemos que dignificar la profesión, ¿verdad? Y yo esa frase me la llevo hasta la tumba. También, como les decía anteriormente, cuando estaba hablando de esto del artista educador, podemos ayudar a generar curiosidad y conectarnos con nuestras comunidades. Yo creo que en estos tiempos, ¿verdad? Bueno, y desde antes de la pandemia, yo creo que nosotros tenemos una obligación muy grande en romper ese muro que hay entre el artista y las audiencias. Nosotros tenemos la obligación de verdad generar curiosidad, conectarse con la gente, atraerlos, ¿verdad? Porque no necesariamente es como que vamos a publicar un concierto y llegan todos, ¿verdad? El acercamiento personal es muy, muy importante. Hablen con la gente, digamos que si ustedes se los encontraron afuera de un concierto, vayan, acérquense, ¿qué le pareció? ¿Qué le gustaría escuchar la próxima vez? Venga, yo lo invito, es más, vengan a los ensayos, no sé, hacen un ensayo abierto, ¿verdad? Generen esos espacios, realmente necesitamos que el ambiente, el entorno musical vaya más allá, ¿verdad? De los alumnos, los profesores, los padres de familia, incluyamos a nuestras comunidades. También aquí, no voy a entrar en temas de política ni en temas sensibles de nada de esto, educar a las entidades gubernamentales y culturales. Ahora, ¿por qué llego a este punto? Nosotros no podemos asumir que lo que nosotros hacemos es entendido por todo el mundo, ¿verdad? Hablemos posiciones de poder o ahí, ¿verdad? En la pirámide, no podemos asumir. Simplemente en la vida, y aplica para todo, no asuman que la gente ya entiende. Y en esto les voy a contar una historia breve, muy divertida, y les voy a decir por qué yo llegué a esta conclusión. Cuando yo tenía como, bueno, no voy a decir cuántos años tenía para que no me saquen cuentas de la edad, pero cuando estaba en el colegio,
yo era la concertina de la Sinfónica Juvenil de Costa Rica y una vez fuimos a tocar a Casa Presidencial. Y resulta que en esa vez, bueno, había una recepción, yo estaba dando vueltas por ahí, no sé qué, mi mamá estaba ahí conmigo y mi mamá llegó y me dijo, Diana, venga y le presento al presidente, ¿verdad? Y yo así como, uy, el presidente, ¿verdad? Entonces ya mi mamá llega, me presenta al presidente, o no voy a decir cuál presidente fue, voy a mantenerlo ahí en suspenso. Entonces llega mi mamá, me presenta al presidente, ¿verdad? Entonces ya mi mamá le dice, ella es mi hija, ella es la concertina de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Entonces el presidente llega y dice, sí, qué bonito, ¿qué instrumento toca usted? Y yo me acuerdo que yo decía así como, ¿cómo es posible, verdad? Que el presidente de la república, ¿verdad? Una persona tan educada, ¿cómo es posible que no sepa que el concertino de una orquesta es el que toca violín, ¿verdad? Que es el violín. Bueno, entonces a mí en el momento me cayó súper mal, ¿verdad? Pero era una chiquilla inmadura, ¿verdad? Y ya entonces mi mamá me empieza a explicar, ¿verdad? Que el hecho de que sea una persona muy educada y que no supiera ese dato no significa que es una persona ignorante, ¿verdad? Y que no podemos asumir como que ya ellos lo saben todo, ¿verdad? Entonces, digamos, vuelvo al punto de que nosotros tenemos una gran responsabilidad de divulgar, de dignificar y de darle ese valor a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y no esperar que esa valoración venga de otras personas, ¿verdad? Llámese entidades culturales, gubernamentales, comunidades, o sea, nosotros tenemos que ser muy, muy, muy proactivos realmente para que esa red se fortalezca, ¿verdad? Otro ejemplo muy sencillo, a mí me gusta mucho también pensar en esto, que cuando hablamos de espacios educativos, no necesariamente tiene que ser en un ambiente de aula, en un ambiente así formal como este que estamos haciendo el día de hoy con un PowerPoint y qué sé yo. Puede ser en una conversación muy casual y con algo muy pequeñito que ya podemos generar un impacto. Y les voy a dar otro ejemplo muy sencillo, que también lo he aprendido en la experiencia y creo que una cosa muy pequeñita puede hacer un cambio muy grande. ¿Cuántos de ustedes se han montado en un Uber o en un bus con sus instrumentos y el chofer ahí o el que va a la par de ustedes llega y les dice, ¿y qué lleva ahí? Una guitarra, ¿verdad? En mi caso, que yo siempre ando jalando así mi violincito por todo lado, ¿verdad? Y esa conversación yo la he tenido, ¿verdad? Entonces, ¿y qué lleva ahí? ¿Qué es eso? Un saxofón. Y ya le pregunta, ¿verdad? Entonces, a veces uno como que lo que hace es que se irrita y qué pereza. Y yo que hoy iba en monte social no quería hablar con nadie y me están haciendo conversación, ¿verdad? Entonces yo después, en los últimos años empecé a pensar, pucha, pero si me están preguntando esto, es una curiosidad auténtica. Esta persona quiere saber, o tal vez nada más quiere una conversación casual, no importa. Pero hay cierto grado de curiosidad y creo que es una ventanita pequeñita para nosotros poder enseñarles un poquito de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, a través de algo muy casual así, mira, bueno, esto no es una guitarra, esto es un violín, qué bonito. ¿Y usted qué hace? Bueno, yo trabajo en una orquesta sinfónica. ¿Y a usted le pagan? Sí, a mí me pagan por trabajar en una orquesta, a mí me pagan por ser música, ¿no? Ok, qué interesante. Entonces, esas conversaciones casuales, ¿verdad? Con gente que tal vez no tiene conexión con la música, son muy importantes. Invítenlos a los conciertos, aunque no vayan. Yo he invitado a todos los choferes de Uber a los conciertos y yo le digo, hoy en la noche llegue, yo le consigo entradas, usted me busca, así, ¿verdad? Vengan, llámenlos, hagan crecer la red, que se entienda que las artes no son para algunos, que de verdad que es para todos, ¿verdad? Entonces, bueno, no es que los voy a mandar, o sea, no están en la obligación de hablar así con todos los choferes de Uber, pero les estoy dando un ejemplo de algo muy simple que cuenta, ¿verdad?, como una experiencia educativa y que no necesariamente tiene que ser en un escenario así formal como un aula, ¿verdad? Esto, ¿verdad? También muy conectado con la historia anterior, tener este conocimiento, ¿verdad? Y esta capacidad de conectarse con los demás puede ayudarnos pues a disminuir los mitos y los pensamientos comunes sobre la música y las artes, ¿verdad? Lo mismo, eso de que, y usted es músico, pero usted le pagan. No, pero en serio, ya, ¿en qué trabaja? ¿Verdad? Entonces, poco a poco, nosotros mismos podemos ir a hacer ese cambio en vez de nada más enojarnos y sentir que no somos comprendidos, ¿verdad? Entonces, recuerden, seamos proactivos, ¿verdad? Por el bien de la educación musical, por el bien de nuestro arte.
Y bueno, por supuesto, el potencial de implementar la práctica docente para incrementar el impacto educativo. Yo creo que tener conocimiento de todas estas cosas también nos pone en un momento de evaluación de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué cosas hay que mejorar, porque recuerden que las cosas no se quedan estáticas, y si las cosas se quedan estáticas, peligro, peligro. Recuerden, el mundo está cambiando, y para generar el cambio y para refrescarnos hay que destruir. Sí, suena dramático, pero es cierto. Y recuerden, el mundo cambia muy rápido, tenemos que reinventarnos, estar reevaluando qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Y si bien es cierto que hay un componente de que sí, claro, tenemos que producir, tenemos que comer y todo, también nosotros como educadores, como artistas, a nosotros nos mueve también la pasión y algo muchísimo más allá, ¿verdad? De lo que es verlo simplemente como un trabajo. Así que aquí les dejo un poco de inspiración, espero para todos, ¿verdad? Y bueno. Ahora, para esta segunda parte, me gustaría escucharlos a ustedes. Así que yo puedo descansar mi voz un poquito, ¿verdad? Y también podemos crear un espacio de retroalimentación de este tema tan importante, ¿verdad? Que es cómo podemos ayudar nosotros a los estudiantes de música, ¿verdad? Y estudiantes de música, entiéndase que no solo niños, ¿verdad? Estamos hablando de si ustedes trabajan con adultos, con quien sea, pero cómo ayudamos a las personas que están aprendiendo a estudiar música. Entonces, aquí les estoy poniendo un esquema de ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes esa armonía, ¿verdad? Entre la comunidad, la relación de educador-estudiante, padres de familia, encargados y todo el entorno, ¿verdad? Que está fuera de esto, porque como les estaba diciendo, al fin y al cabo es todo un gran ecosistema, ¿verdad? Tenemos todos estos elementos que se unen, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos ayudar al estudiante de música en su proceso? Tal vez considerando todas las perspectivas que les expuse hoy, o tal vez desde sus propias opiniones. Piensen tal vez desde la perspectiva del educador, de la perspectiva de los compañeros con los que ellos estudian. ¿Cómo piensan ustedes que los padres de familia les pueden ayudar? Digamos, en mi caso, yo siempre tuve la gran suerte de que mi mamá me apoyó y me sigue apoyando hasta el día de hoy. Mi hermano, todos siempre me apoyaron mucho, pero yo he escuchado casos de gente donde realmente nunca sintieron ningún tipo de apoyo. Entonces, esta es la parte donde los voy a escuchar a ustedes, que sea un espacio abierto de retroalimentación, compartan sus experiencias. Así que voy a dejar de compartir pantalla un segundito y vamos bien, a lo ver que vamos cómo a hacer, Diana, si les parece, vamos a ver quién levanta la mano de los que están aquí participando en Zoom. Igual Arturo va a estar pendiente de algún comentario que tenga en la transmisión en Facebook. Entonces, si alguno quiere una opinión, una experiencia que haya tenido, puede levantar la mano y le cedemos el espacio. Aquí hay una mano arriba. Vamos De a María ver. Fernanda Montero. Ajá. Claro, María Fernanda, adelante. Explique, coméntenos. Veo que es de Venezuela, ¿verdad? Sí, hola Diana, Hola, mucho buenas tardes. gusto. Sí, y a todos, William y Arturo, ya nos vimos ayer. Soy violinista también, soy concertina de la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, una orquesta muy reconocida en Caracas, Venezuela, y sabemos que tiene todo esto, ¿no? Todo este movimiento de orquestas. Ahora es habitual, digo ahora en los últimos 40 años, tal vez un poco más, pero antes de eso, no tanto. Entonces ha habido una transformación en nuestro país porque los músicos de hace 40 años atrás no tenían ese prestigio que ahora tenemos, ¿no? Era más bien así como, ay, es músico, ay, pobrecito, se va a morir de hambre o qué sé yo, o se va a caer en los vicios, había una concepción así que se cambió, el mundo cambió en Venezuela
hace un poco más de 40 años por todo lo que el sistema y lo que ha habido alrededor del sistema, puesto que no es solamente el sistema lo que hay en Venezuela, hay una gran tradición de enseñanza musical organizada, con mucha humildad, ¿no? En las escuelas de música pequeñas. Yo creo que es así en toda Latinoamérica, que no tienen esa dotación de grandes instrumentos o de salones que sabemos que existen en las universidades en Estados Unidos, en Europa, que sabemos, pero en esa humildad de ese entorno, pues ha salido generaciones y generaciones de buenos músicos de todo tipo, no solamente académicos. Y yo te escuchaba hablar y pensaba que uno de los retos más grandes en mi experiencia, como yo lo veo, yo doy clases de violín para decirles y de música desde bebés de 18 meses hasta alumnos que ya están en otras universidades en Europa, pues que tocan, que ahora son colegas míos en la orquesta misma, ¿no? Lo tengo así como todo el espectro de ese camino. Y lo que yo pienso que es más importante de esta visión global del artista educador, porque sabemos que tenemos muchos artistas que no todos enseñan y tenemos, ¿verdad? Y que da lástima porque sabiendo tanto, pues les cuesta eso, les cuesta esa conexión. Pero yo creo que la manera de cambiar eso, aunque no todo el mundo se dedique a enseñar, sabemos que también eso es algo muy serio, hay que tener vocación para todo. Y para enseñar también hay que tener una vocación genuina. Pero la transformación está en la misma educación. Porque tocar violín, por ejemplo, viola, cualquier instrumento, pero los instrumentos de cuerda, sí, eso es tan exigente, ¿verdad? Que uno puede pasar la vida solamente perfeccionando lo que uno hace, ¿verdad? Y ahí se va la vida. Isaac Perlman dice en un video bellísimo que se llama El arte del violín, dice que si un violinista esperara a estar listo para tocar, no tocaría nunca, ¿verdad? Porque Sí. nunca se atrevería a tocar, porque la perfección es así como que no, uno se acerca y va más lejos, se acerca y está más lejos. La afinación, el repertorio, la velocidad, todo eso, ¿verdad? Pero en el camino, el camino es lo que tiene que cambiar. El camino ya sabemos que hay que hacer escalas, que hay que estudiar, que hay que concentrarse, que hay que enfocarse, todo eso. Pero ese camino tiene muchos más colores, tiene muchos más senderos, que no quiere decir que si tú, por ejemplo, vas a una obra social, cosa que hago con alegría, no quiere decir que ese es un tiempo perdido. Ay, no, yo no puedo hacer eso porque si no estudio 8 horas y yo me voy para allá, entonces yo no voy a ser el violinista que yo quiero ser. Y yo creo que es al contrario. Creo que es al contrario. Vas a ser mejor violinista. Vas a ser mejor artista, mejor educador cada vez que te abras a nuevas experiencias. Pero eso, cuando uno está joven, Diana, tú eres joven, pero más joven, digo, cuando uno está joven, competitivo, ¿sabes? Uno se olvida de eso y es importante entonces tener el maestro que le diga, vamos para acá, vente, vamos a ir a una casa hogar y vamos a tocar. Pero tú vas a tocar lo que tú te sabes tocar y vamos a hablar con la gente, vamos a practicar esa empatía desde el momento en que se toma un instrumento, porque luego puede, bueno, nunca es tarde, pero puede ser un poco más difícil, pues. Crear empatía desde el inicio del camino creo que es la transformación de la educación. Algunos tenemos la fortuna de tener ese tipo de maestros. Entonces nosotros tenemos que formar a nuevas generaciones que piensen así. Que si el día de la clase no tocamos violín, porque ese día notamos que me pasa frecuentemente vivir en Venezuela en los últimos 20 años ha sido todo un tema de vida, ¿no? Y cuando tú tienes una joven de 19 años que está un poco atrapada, que quiere hablar, tú tienes que hablar. Tienes que hablar en la clase de violín, porque si no hablas en ese momento, no va a haber conexión para que vuelva a agarrar su Mozart o vuelva a agarrar su pieza o su sonata, ¿verdad?
esa es la transformación y me encanta escuchar tu visión y veo que lo haces con tus alumnos y creo que es inspirador, hay que hacerlo. María Fernanda, muchísimas gracias, de verdad, qué alegría escuchar eso, ¿verdad? Que hay otras personas que están practicando la empatía, es una palabra tan clave y sobre todo ahorita, en tiempos de pandemia, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un estudio de 10 alumnos, 2 de viola y los demás son de violín, solo a 2 los conozco en persona. A los demás nunca los he visto, o sea, yo los conozco de aquí para arriba, ¿verdad? Y si los veo en algún momento tal vez ni siquiera los reconozco. Y cómo he desarrollado la conexión con ellos a través de una pantalla, hablando, ¿verdad? Y siempre de una forma muy auténtica, cómo te está yendo en la escuela, cómo te estás sintiendo. Y hay alumnos que van desde lo muy limitado, ¿verdad? No, todo bien. Habla muy poquito, a otros que me dicen, bueno, mira, mi abuelito le pasó esto y esto y esto, y a mi mamá y mi hermano y el perro y el gato, y van y se abren, pero eso que estabas hablando, ¿verdad? De que a veces la clase no es de tocar el instrumento, es de estar ahí nada más y escuchar, porque al final del día estamos tratando con seres humanos, ¿verdad? Y todos tenemos nuestro bagaje, tenemos nuestra historia y no todos los días son buenos y me parece espectacular que hayas compartido esa visión y de verdad muchísimas gracias, la comparto también al 100%. Quería aprovechar otra cosa que me hizo así como un cariñito en el alma, el poner el arte al servicio de los demás y al servicio de tus causas, ¿no? El activismo que tiene muchos matices. Bueno, Venezuela ha tenido ciclos de protestas importantes desde el 2014 hasta el momento, y una de las formas que yo encontré para drenar o de canalizar, mejor dicho, de canalizar mis ideas junto con otras personas muy valiosas, con otro músico, oboísta, amigo de toda la vida. Una vez fuimos cuento esta historia porque es lo que tú estabas diciendo. Una vez fuimos a una protesta muy, muy delicada, muy, muy peligrosa, y vinimos todos muy tristes a la casa porque lo que queríamos era expresarnos y no pudimos, pues porque había represión X. Y regresamos aquí a la casa y empezamos a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para poder ir a esa protesta y darle a las personas una forma de expresarse que no sea violenta, que no sea insultar, que no sea insultar a todos los políticos, que no sea ponernos en peligro, que pueda dar esperanza a la gente? Y ese día nació una protesta en Venezuela que se llama Las Piloneras, la pueden ver en el Instagram, @piloneras, con los cantos tradicionales de pilón, los cantos de pilón, cantos negros de pilón, que la tradición venezolana eran las mujeres que pilaban el maíz con un mazo, ¿no? En rítmico, mientras que iban cantando versos contándose las historias. Y empezamos a escribir versos con ese ritmo, que además es bastante hipnótico para poder marchar, pero ir cantando mensajes de esperanza, mensajes de optimismo, mensajes de futuro. Mira, y eso ha sido, yo en algunas oportunidades salí con mi violín en lugares más seguros, ¿no? Pero el canto, el poner ese oboísta, que es un oboísta, primero oboe de lo que es Simón Bolívar, bueno, alguien diría, pero esa maestra, ¿qué le pasa? ¿Está loca? ¿Cómo va a ir a hacer eso? ¿No? Pero eso ha transformado tantas vidas de una manera hermosa, que sí, que te lo digo, sí es verdad, sí es cierto, la música se puede poner al servicio de muchísimas cosas, sin que eso quiera decir que vas a tocar menos bien, que vas a tocar menos conciertos, que vas a tocar desafinado, o que te van a etiquetar diciendo, bueno, esta persona perdió su camino y en vez de estar, sabes, estudiando y en la orquesta, en serio. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Puede ser una gran maestra o un concertino de una orquesta y ser una persona empática, abierta y sobre todo abierta a la vida. Exactamente, me identifico de verdad muchísimo con todas estas perspectivas y experiencias que estabas compartiendo, así que María Fernanda, muchísimas gracias por alzar la voz, compartir y acentuar esa necesidad de empatía que realmente apoyo 100%. No sé si alguien más
quiere compartir de sus experiencias. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera participar? Si no, Arturo nos puede mencionar alguien que haya escrito algo en el Facebook. Sí, voy a leerles un comentario Claro. que dejó Adelante. Marco Antonio, cantante. Dice, muchas felicidades, excelente exposición. Solo un pequeño comentario. Dice, la pandemia ha puesto en realce la necesidad de la educación musical, la respiración en el canto y los instrumentos de viento, el movimiento y la salud física en la expresión corporal, la socialización y el trabajo en equipo por medio de la creación musical, entre tantas cosas. Nice. Gracias, Marco, por tu comentario. Excelente. Nos han dejado muchos saludos, de hecho. Si me permiten un momentito nada más. Dice saludos desde Monagas, Venezuela. Saludos desde la Ciudad de México. Vamos a ver. Bueno, doña Carmen Méndez, saludos. Éxitos, Diana, dice. Saludos a doña Carmen. Dice Corcheas Divertidas. Bueno, no dice el nombre, pero es feliz noche desde Venezuela. Gracias a Venezuela por la invitación y a ustedes por propiciar este tipo de encuentros. Gracias a ustedes por estar pendientes. Saludos desde Caracas. Wow, un montón de venezolanos. Qué bueno verlos por acá, de hecho. Genial. Bueno, no sé si se permite, pero yo tengo un comentario. Adelante, Arturo. Estoy saliendo del guión, no importa. Primero, con respecto a lo que decías de la proactividad, pues es algo que yo comparto y que también lo hablábamos hace unos días cuando estábamos haciendo esto de las pruebas del Zoom y esto, de específicamente ver cada encuentro como una oportunidad, que eso me parece que es una visión como muy positiva de la vida como tal, porque a mí me ha pasado en la música y fuera de la música, cuando alguien te da un comentario que probablemente es una persona que pues es ignorante del tema, no es su culpa tampoco, ¿verdad? No es, puede ser que de repente no le interesa o no ha tenido la oportunidad para aprender. Entonces, en lugar de enojarse y uno sentirse como el culto y la otra persona lo contrario, sino más bien como tener esa oportunidad, ¿verdad? De decirle, no, mira, esto funciona así, así, así. Eso me parece genial, como digo, repito, en el ámbito musical y también fuera del ámbito musical. Especialmente, voy a tomar de ejemplo a una amiga que trabaja en una tienda de música, que ella está en este momento en la recepción porque están rotando el personal, pero ella es experta también en todo lo que venden. O sea, digamos, ella es una tienda de guitarras y bajos. Entonces, pues sabe sobre marcas, sabe sobre equipo, electrónica, etc. Y pues dice que una vez llegó un adulto mayor a buscar una guitarra para su hijo. Y resulta que él lo quería un color muy específico, pero las que tenían en venta, en stock, no era exactamente el color que quería. Entonces, él llevó, pues, como se llama el pickguard, que es como lo que protege, ¿verdad? Donde uno, pues, toca las cuerdas. Y eso, pues, a veces se pone medio fancy y lo hacen de colores y de otras cosas. Entonces, él llevaba uno específico para ver a cuál guitarra se veía bien. Entonces, cuando él vio la recepción y vio a mi amiga sentada ahí, él asumió que por ser mujer, ella sabía sobre combinación de colores, por ejemplo. Entonces, ella le dijo como, vea, yo soy experta en esto de electrónica y en las marcas, yo no sé sobre colores. Pero me gustó mucho la posición de ella porque en lugar de enojarse o decirle así como, hey, yo solo por ser mujer no, sino más bien decirle como, no, vea, esto funciona así, así, así. Yo le recomiendo más bien que de por sí ese pedazo de plástico que usted tiene no es de la marca que usted está buscando, yo le recomiendo esto y esto. Entonces más bien el señor súper agradecido, ¿verdad? Porque ella se tomó el tiempo para explicarle. Entonces, eso me parece muy importante tomarlo. También sobre el otro punto que quería tocar es sobre la diversificación. No me cuesta leer mi propia letra, qué triste. Sobre diversificación,
Y esto específicamente para el educador y para el instrumentista, que es algo que a mí pues me preocupa, dado a que, bueno, yo tengo ciertos años de estar trabajando en el área privada de la industria musical, por decirlo así. Yo trabajo en academias de música y también tengo mi proyecto, precisamente Red Vía Primavera, en donde bueno, apoyamos artistas y gestionamos eventos. Entonces, constantemente yo ando buscando como las necesidades de las comunidades, así puedo involucrarme en proyectos de responsabilidad social, por ejemplo, entre otras cosas. Pero eso ha sido yo al buscar alternativas y también al tener una cierta necesidad, ya que pues yo no tengo un salario fijo, ¿verdad? Entonces dicen que cuando uno está en necesidad, pues se pone creativos y eso creo que todos lo hemos vivido o experienciado en la pandemia. Em, yo pienso que sí hacen bastante falta pues instruir a las personas y fomentarlas a que no se queden solamente en estudiar ya sea educación o en su instrumento. Esa es mi visión, me parece. Pero más bien, Diana, no sé si te puedo hacer una pregunta, si no te molesta. Voy a pensarlo. Sí, sí, claro. Desde tu punto de vista que vos has tenido, digamos, has estado en la rama académica clásica, pues le has puesto mucho empeño y le has dedicado muchísimo tiempo a tu instrumento, y ahora que tienes una nueva realidad desde hace unos años allá en Estados Unidos, has visto la visión de un mundo un poquito más amplio, ¿verdad? ¿Qué nos hace falta aquí en Costa Rica para que la gente se involucre un poquito más en este tipo de proyectos y que tenga más iniciativa a buscar asociatividad o proyectos aparte que beneficien a una comunidad? Uf. Vamos a ver. Yo creo que lo que les estaba diciendo del ser proactivos, ¿verdad? El no esperar que las cosas vengan de otras personas. Nosotros tenemos que ser de armas tomar. No todas las cosas van a llegar a nosotros. Y yo sé que no es fácil, pero las cosas fáciles de por sí no se saborean tanto como las que nos cuestan, ¿verdad? Entonces yo, no sé, quisiera como invitarles a que salgan de su zona de confort. Y esto también yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Como, no, yo ya estoy muy cómodo aquí, pero de verdad, les aseguro que adentro de cada uno de ustedes hay un gran potencial que pueden explotar aún más de donde están en este momento. Y salir de esa zona de confort para llegar a donde ustedes quieran llegar, ¿verdad? Siendo muy proactivos, siendo muy inteligentes para relacionarse con las personas y que esas relaciones sean auténticas, ¿verdad? Yo creo que es muy importante ser auténtico cuando nos relacionamos con los demás. El otro día yo estaba hablando con Arturo y yo le decía que, por ejemplo, yo tengo como mucha sensibilidad para saber cuando alguien está así como cuando algo está fishy, ¿verdad? Cuando una persona como que no se siente así muy auténtica y todo, y yo les echo Lysol. Pero sea muy, muy auténtico de verdad cuando se comunican con las personas, porque ustedes de verdad no saben si el día de mañana esa persona con la que ustedes hablaron en un concierto, de repente va a ser una persona clave para un proyecto en el que ustedes están trabajando, ¿verdad? Entonces, sean cordiales, sean auténticos, síganse formando, síganse educando, no dejen que esa chispa de curiosidad se les acabe. Nosotros como artistas siempre estamos en esas, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo, reinventándonos. Hablen con sus colegas, no se cierren a nada más, ¿verdad? Lo que ya ustedes saben, interactúen con sus colegas, edúquense mucho. Si no saben algo, pregunten, busquen las herramientas. No sé, que sientan que les haga falta, ¿verdad? No sé, ya sea económicas o tecnológicas, tal vez en este momento con la pandemia, ¿verdad? Que hay tantos retos con eso, es como, uy, pucha, no sé cómo grabar, busquen cursos, hay cursos hasta gratuitos, muévanse,
sean proactivos. Yo creo que eso es algo que de verdad hay que tener en cuenta y salgan de la zona de confort. Que también fácil decir, difícil de hacer, pero de nuevo, salgan y cuando se sientan incómodos es porque lo están haciendo bien. Es porque algo está cambiando. No sé si eso contesta la pregunta, Arturo, porque la pregunta está un poco difícil, pero no sé si eso ayuda un poco. Sí, 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 totalmente de acuerdo, Diana. Totalmente de acuerdo. Salirse de la zona de confort. Creo que ese es el primer paso, ¿verdad? Es el primero de Sí. todo un viaje, ¿verdad? Aquí en el chat tenemos un comentario de Lilian Angulo que ella nos dice, nos cambió la vida, ahora tan lejos pero tan cerca al mismo tiempo. La conexión emocional con la música debe afianzarse y es un reto hacerlo usando las redes y las TIC, no sé exactamente qué es eso, y educar desde un público, la familia y la comunidad, pues es clave para poder llegar a través del lenguaje del amor y la música. Absolutamente. Es eso, es incluirlos a todos. Somos es un ecosistema, ¿verdad? Como les dije, o sea, es el componente de sí, los alumnos, los profesores, los músicos de orquesta, qué sé yo, el sector informal, privado, pero de ahí todos somos parte de eso, ¿verdad? Entonces, tan cerca pero tan lejos. A ver, aquí veo dos manos arriba, ¿verdad? Vamos a ver, Esteban, ¿levantaste la mano? Sí, buenas noches. ¿Me escuchan, no? Sí. Genial. Un gusto, muy buenas noches. Gracias por el espacio. Bueno, soy de La Paz, Bolivia, y estamos ahí trabajando con el FLADEM y la invitación me llegó y yo encantado de participar, ¿no? Y la verdad me sorprendió que sea así un taller donde puedas compartir, porque es importante escuchar estos puntos de vista. Y yo comparto mucho lo que dice Diana de cómo te ayuda a interrelacionarte con las personas, ¿no? Personalmente, yo estoy afortunadamente 24 horas dando clases de música, primero en el sistema educativo, ¿no? De colegio y ya luego educación para músicos, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia muchas veces en los enfoques y sucede eso, no sé, en mi país bastante, que es que en el colegio no se le da mucha importancia a la educación musical o que se la generaliza como repetir los himnos y trabajar muy superficialmente el arte, ¿no? Entonces, de alguna manera, hace un par de años cambió acá la currícula y yo me encuentro con temáticas muy lindas, ¿no? Como producción musical, que me puedo explayar. Y también encontré esto de las relaciones interpersonales e intrapersonales, que es un tema que está en la currícula, ¿no? Y viendo esto, me puse a investigar y me puse a leer y toda la relación está con esto de desarrollar la empatía con los demás y relacionarte con el arte, ¿no? Que es algo que antes no se lo tocaba en el colegio y que nosotros enseñando a músicos, pues es casi que siempre está, ¿no? No es algo que, que falta, el hecho de que tú enseñes la música desde la perspectiva de compartir, de escuchar y que no todo es con reglas muchas veces, ¿no? Y yo entiendo, ponte, que la música académica sí tiene cosas bien tajantes. La música moderna es un poco más abierta y a veces ir a los extremos tampoco es bueno, ¿no? Y me he encontrado con eso y he compartido mucho lo que Diana ha dicho, ¿no? Que realmente en tu entorno social va a llegar a afectar el hecho de que tú puedas expresar tu música. Y en el colegio, por ejemplo, me pasa que hay niños que les digo, ¿no? Denme una canción y me dan canciones de K-pop, me dan canciones de música que a otras personas no les agrada. Y llega un momento en el que puede generar una burla, ¿no? Otros se ríen así de, ¿por qué le gusta este tipo de música, no? Pero ahí es donde el profesor de música, porque no hay otra materia que realmente hable de esto, es donde se respetan los puntos de vista y entras en este debate, ¿no? Entonces, eso es lindo poder tener contacto en el colegio, ¿no? Y es algo que en la educación musical está implícita, ¿no? Así que, nada, eso quería comentar y genial exposición, Diana. Gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Saludos ahí en Bolivia. Qué emoción, qué lindo ver gente de todo lado. Y gracias por el aporte, ¿verdad? Y esa cuestión
cuestión de respeto y que a veces, ¿verdad? De esos extremos, encontrar ese punto neutral, ¿verdad? Y ese punto de relación personal es muy importante y cuesta, ¿verdad? Pero de verdad, muchísimas gracias por el aporte. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Sé tú mismo, si alguien está en pijama, nada más puede, no ponga la cámara y abre el micrófono. Diana, perdón, hay unos Sí, comentarios aquí en Facebook, bien bonitos. claro. Bueno, a ver, dice Steffi Gómez, dice, eso de educar a los demás es súper cierto. A mí me pasó el año pasado donde trabajaba. Cuando empezó la pandemia, me tuvieron en el banquillo por un mes. Dice entre paréntesis a mi profe de física, a la de arte y a la de religión. Hasta que le dije a la directora que los niños necesitaban mucho más que mate, o sea, matemáticas, inglés, y que yo necesitaba trabajar. Que aunque son materias importantes, ellos necesitaban otros enfoques, especialmente con el encierro que vivimos. Le puse como nunca en la vida, porque si ya enseñar en preescolar es difícil, virtual es un reto enorme, y comparto eso. Mm. Terminó siendo la clase favorita de los chicos hasta el último día de clases del año pasado. Aprendí demasiado de mis alumnos, toda una experiencia. Wow, excelente. Y hay otro comentario también de Alejandra de Enríquez. Dice, les hablaré como madre. El canto me ha ayudado mucho a drenar con mis niños. Un día todos estábamos exaltados y de repente se me ocurrió cantar como si estuviera en la ópera y decirles a ellos que debíamos hacer las cosas mejor, y ellos cantando de igual manera me expresaron cómo se sentían. Ahora durante las tardes, si alguno necesita algo que decir, hacemos ópera hogareña y nos ayudó a tener más empatía. Ay, me encanta. Me Sí, encanta. Sí, pues, ¿verdad? El uso de la música pues viene de muchas maneras. No necesariamente tiene que ser ya pues en un escenario profesional, pero lo que está diciendo ella, ¿verdad? Como ella del aspecto mamá es su salida y al mismo tiempo la comunicación y la conexión con su familia, ¿verdad? La música puede ser usada de cualquier manera, ¿verdad? De la manera que para nosotros sea mejor, la manera que se sienta bien. Pues yo misma también, o sea, es mi profesión, ¿verdad? Y yo toco, yo amo tocar, amo enseñar, pero también la uso cuando estoy limpiando, ¿verdad? Que pongo la charanga y necesito energizarme, o cuando estoy triste, también voy y me refugio en la música. Cuando estoy enojada o lo que sea, yo voy a agarrar mi violín y me voy y me desaparezco. O nada más escucho algo ahí X. Entonces, de verdad que es versátil, es poderosa, es sanadora, nos une, es una maravilla realmente. Bueno, no sé si hay algo más que agregar. Yo creo que si no hay nada más, Bueno, pues yo eso quiero sería. comentar algo, si me permiten también, la verdad. Tengo así Claro. como un montón de ideas, pero voy a hacerlo lo más breve posible. Bueno, eso siempre trato. Yo creo que el rol de uno como artista, educador, ¿verdad? Ya fusionando eso que me vino a exponer, este, tenemos que asumir un rol de liderazgo, tenemos que ser líderes, tenemos que impactar en nuestros estudiantes, en nuestra comunidad. Creo que la palabra que vos dijiste suena un poco dramática, vos dijiste es destruir, pero nosotros tenemos que destruir eso que tenemos en nuestro chip aquí, algo que nos ha impuesto la misma sociedad de cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que educar, cómo tenemos que hacer música, cómo tenemos que interactuar con los demás. Eso tenemos que destruirlo y definitivamente no podemos lograr un cambio si no cambiamos primero nosotros mismos, nuestra forma de pensar, asumir ese liderazgo, porque si nosotros queremos transmitir eso en nuestro entorno, principalmente a nuestros niños, jóvenes, tenemos que ser un montón de palabras que aquí anoté, claves, tenemos, o sea, cambiar nosotros mismos, ser seres inspiradores, levantar esa curiosidad, empoderar, hacer que nuestros niños exploren,
activarlos definitivamente porque ellos están inactivos completamente, y más con esto de la pandemia, imagino que ellos están completamente apagados, ¿verdad? Entonces, aunque sea virtualmente, tenemos que buscar la forma de activarlos. Importante, innovar, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que crear, innovar. Entonces, tenemos que cambiar nosotros mismos para poder cambiar y transmitir todo esto. Si nosotros no empezamos por nosotros mismos, no podemos hacerlo. Y yo creo que sí es posible, y nos daremos cuenta que estamos logrando este proceso de artista educador cuando nosotros nos sintamos bien, alegres, empoderados, que veamos que nuestros estudiantes están contentos, que cada vez más bien terminó la clase, ay, no, yo quería más tan rápido, ¿verdad? Y que cuando lo vean usted, aunque sea de forma virtual, en las cámaras, se emocionen, ¿verdad? O si es presencial, usted llega y parece una fiesta cuando lo ven a uno, ¿verdad? Entonces yo creo que son las claves para poder definitivamente transformar, impactar en todos ellos y poder, obviamente, detrás de la música, potenciar todas estas habilidades, las físicas, las emocionales, las sociales, porque sí es posible. Y asimismo, creo que ahora también, aún todavía existe en nuestra sociedad que la música es algo clasista, ¿verdad? Que el hecho de que alguien pueda llegar a tocar un instrumento es solo para la gente que tiene mucha plata o para cierta clase social. Eso es falso. Empecemos por lo más económico, que es nuestra voz. Utilicemos nuestra voz y nuestro ritmo corporal para enseñarle a los niños y jóvenes y adultos a hacer música, interactuar de forma social, construir en conjunto, trabajo de equipo, claro, utilizando, innovemos y dejemos en ellos que ellos experimenten con todos estos recursos. Va a ver que si nosotros dejamos que ellos experimenten y surge esta creatividad, vamos a descubrir cosas muy interesantes que no nos esperábamos prácticamente. Entonces, estas son cosas que tenemos que hacer. Y muy bien, cuando vos dijiste de educar a las entidades gubernamentales y culturales, bueno, yo que soy director de una escuela de música, acá en Costa Rica, me ha tocado muchísimo lidiar con eso. Definitivamente creo que es una responsabilidad de nosotros educar. Ellos no saben, y sea donde sea que nosotros estemos, tenemos que explicar y darles a entender y reconocer que la música es un cambio, es un impacto social, de desarrollo humano y demás. Y definitivamente no podemos quedarnos esperando aquí a que los demás hagan las cosas. Tenemos que levantarnos, transformémonos primero y actuemos, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestro alrededor inmediato. Si es nuestra familia, bueno, hagamos algo en nuestra familia, experimentemos con ellos. Si somos educadores, bueno, si yo soy profesor de violín, bueno, voy a empezar con mis niños de violín, ¿verdad? Si trabajo con adulto mayor, genial, o sea, actuemos, ¿verdad? Entonces, bueno, de mi parte es un tema muy, muy interesante y creo que es un tema que realmente, bueno, es sumamente necesario reflejarlo en nosotros, en nuestra actividad musical, cualquier tipo de actividad musical que tengamos, pues es una responsabilidad, ¿verdad? Entonces invito a todos y bueno, no sé si alguien más quiere participar, pero yo estoy muy contento, la verdad estoy muy entusiasmado, vos me dejaste muy inspirado, ¿verdad? A pesar de que ya creo que uno tiene que ser medio loco en esto y cuando, como vos dijiste, si las críticas vienen, si la crítica viene y lo demás, ¿qué está haciendo? Pero esto no es así, bueno, lo está haciendo bien, porque hay que ir contra de la corriente, la verdad. Eso se trata. Sí. Willy, muchas gracias por esa síntesis tan maravillosa. Ahí vi que Carlos Marín tenía la mano levantada, entonces nos da tiempo de escuchar a Carlos. Claro, ¿sí? Tenemos unos minutitos. Ya casi vamos cerrando. Hola, buenas noches. Gracias ahí por el espacio. Adelante, Diana, compañera, Carlos. solista, concertina, compañeros en la Orquesta Sinfónica Juvenil hace bastantes años. Sí, hace años. Qué bueno escucharla. Igual, qué lindo.
Sí, qué bueno, qué bonito. Muchas gracias por el taller, muchas gracias a Focodem, ¿verdad? A FLADEN Costa Rica por este espacio tan importante. Y no, yo simplemente, ¿verdad? Me quedan muchas cosas. Me encantó esto de educar, no al estudiantado, ¿verdad? Sino ya en términos sociales, como responsables de la música. Eh, el ejemplo este de que anda colgando ahí en la espalda, ¿verdad? Me hizo mucha gracia, aunque ahora seguramente le van a preguntar si es un ukelele, ¿verdad? Que es el instrumento de moda, pero es un hecho que nos pasa constantemente. A mí una vez me preguntaron que si iba a ir a practicar béisbol por el tipo de estuche que llevaba. Ahí tuve la oportunidad de compartir con alguien un espacio, ¿verdad? Para darle mi experiencia a alguien que foráneo a la música, entonces súper chido, ¿verdad? Me sentí muy identificado con eso. Y muy importante lo que decías, ¿verdad? De crear nexos entre profes, estudiantes y padres de familia, ¿verdad? Porque esa unión realmente, por la experiencia que yo he tenido, hace la fuerza. Sí. Me gustó mucho lo que hablaste de las capacidades del artista educador, ¿verdad? Porque es reasignarme una responsabilidad social más allá de la musical o en conjunto, ¿verdad? De todo eso que conlleva, ¿verdad? Ser artista, pero al mismo tiempo educador. Y bueno, es ahí donde nos retas a salir de esa zona de confort, ¿verdad? A partir de la indagación, de esa autenticidad, de imaginar nuevos y mundos, ¿verdad? Imaginar cosas nuevas, cosas que hagan revolución, estarse reinventando, me parece súper chiva y no, creo que para concluir, y Diana puede dar fe de ello, nos forman como solistas, ¿verdad? Como músicos solistas y a veces, bueno, pues cuesta salirse de ese molde y sobre todo si yo me aventuro en esto de la enseñanza, por momentos, ¿verdad? Por momentos se me va la gran responsabilidad que conlleva esto de la enseñanza, ¿verdad? Y que se refresca o se acrecenta a través de este tipo de talleres. Pero sí, es una gran responsabilidad ser músico, ya sea instrumentista, educador musical o una persona afín a la música, ¿verdad? Por solo el hecho de tener que dejar esa zona de confort y estarse reinventando, ¿verdad? En estos tiempos, en lo que viene y toda una vida ha sido así inclusive. Gracias, muchas gracias Sí. Diana, gracias, Laem, Focodem. Gracias, Gracias. Carlos, qué lindo escucharlo y de verdad gracias por el comentario y qué bueno que se van con algo, ¿verdad? Y para mí también, créame, hay que estarse inspeccionando, ¿verdad? Todo el tiempo, a ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo nos reinventamos. Pero bueno, yo sé que ya me imagino que es hora de cerrar, así que Sí, ya Willy, es hora de ir cerrando. Diana, muchísimas gracias. Le deseo lo mejor allá en Estados Unidos, que sé que está haciendo un excelente trabajo, muy ejemplar. La tomaremos en cuenta de próximas actividades. Ahí voy a molestarla. Pero la verdad ha sido muy de agrado, un tema muy interesante y creo que necesita darse como esa continuidad, esa investigación, esos procesos, ojalá que todos nos involucremos y hagamos un excelente trabajo. Entonces, muchísimas gracias de verdad. Y bueno, más bueno, bien gracias gracias a a todos. ustedes, sí. Claro, claro. Y muchas gracias a todos los que participaron y nos escucharon y los saludos que dieron por medio de nuestro Facebook. En realidad, esta semana tenemos otras actividades. No sé si Arturo nos puede refrescar un poquito ya para ir cerrando. Y bueno, los que están en Zoom, me dice por aquí Arturo que todavía no se desconecten. Entonces, vamos a ver, Arturo, ¿estás por ahí? Sí, ya les paso, es que se me perdió el guión, nada más. Ok, Ya les resumo lo que va a ser entonces, las actividades que quedan, ¿verdad? así es, exacto. Para esta semana. Nada más un momentito. Ok, aquí estamos, aquí estamos. No panel único. Bueno, ok, bien. Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros conectados.
Para mañana miércoles tendremos una serie de conciertos didácticos virtuales a partir de las 6 de la noche, igual como hoy. Tendremos al dúo Erostrato, ahí va a estar participando nuestra presidenta actual, doña Nuria Zúñiga, junto a Ricardo Dobles. Tenemos también la sonata en un movimiento de Roque Cordero, interpretado por el pianista Jorge Carmona. También tendremos el concierto de trompeta y de piano de Alexis Morales y Gerardo Mesa. Y cerraría Marco López y Gerardo Mesa el concierto de canto y piano. ¿Ok? Esto es para el miércoles. Entonces, para el jueves tenemos a partir de las 6 de la noche, de hecho también igual, el taller del abordaje metodológico de las bandas rítmicas en el aula escolar. Este va a estar impartido por el gran percusionista Carlomagno Araya. Y después, el mismo día, el jueves, a las 8 de la noche, tendremos el concierto con la orquesta de jazz del Centro Cultural. ¿Ok? Y para el viernes, igualmente a partir de las 6 de la noche, tendremos el taller preparación integral de los instrumentos de 5 a 18 años. Eso está dirigido para estudiantes de 5 a 18 años, impartido por Milena Ortega. De igual forma, apenas termina el taller a las 8 de la noche, habrá un concierto, un recital de estudiante MAT 2020, dirigido por Milena también. Después, el sábado 1 de mayo, a partir de las 4 de la tarde, un poco más temprano, 4 de la tarde, esto es en horario costarricense, ¿verdad? Horario de Centroamérica. 4 p.m. tendremos el taller Introducción a los elementos básicos del canto, dirigido por Marco López Quesada. Y a las 6 de la tarde tendremos el evento clausura de esta jornada virtual con el panel costarricense de educación musical. Eso entonces cerraríamos el sábado 1. Y después, el sábado 8 de mayo, o sea, una semana después, tendremos la Asamblea General. Esta es importante para costarricenses, para los miembros del FOCODEM y también para pues, educadores que tal vez en este momento no están afiliados al FOCODEM, pero que es importante que se sumen para que sean parte de la Asamblea General. ¿Okay? Entonces, repito, el sábado 8 a partir de las 4 de la tarde. Con eso cerraríamos entonces. Así es, exactamente. Para cualquier persona que quiere afiliarse a nuestra asociación y ser parte de nuestro equipo, puede comunicarse con nosotros y nosotros le estaremos dando todos los detalles y para que puedan también participar en esta Asamblea General. Sí. Sí. Perdón, nada más para aclarar, yo dije claro. Educadores ticos, no, es educadores musicales, músicos. Así es, en general. Y radicados también aquí en el país, ¿verdad? Así es, correcto, gracias por la aclaración. Entonces, bueno, cerramos nuestra sesión de hoy, nuestra actividad. Aquí colaboramos de parte de FOCODEM, Arturo Salas, que es miembro de la Junta Directiva, y mi persona, William Sainz, también somos colaboradores y estamos para ayudar y brindarle todo este tipo de actividades. Entonces, lo esperamos que participen en nuestros próximos días. Agradecemos a todos por este espacio, por habernos escuchado y ojalá podamos seguir haciendo actividades así para todos ustedes. Entonces, muy buenas noches y que descansen. Muchas gracias y felicitaciones a todos.